Se trata de una lucha a vida o muerte. Si elimináramos todos los microbios que hay en nosotros, moriríamos. Los médicos están incluso reintroduciendo microorganismos en nuestro cuerpo. Las larvas están vivas. Vamos a atravesar la piel. Es deber y buena voluntad. Somos más que humanos. Cada uno de nosotros es un conjunto de formas de vida diferentes que nos consideran su hogar. Esto es la vida en nosotros. Capítulo 1. Nuestra biodiversidad particular. Básicamente, nosotros no somos nosotros. Vamos. Albergamos una sorprendente variedad de formas de vida. Algunas criaturas se esconden en el interior de nuestros intestinos. Otras prefieren la vista desde nuestras cejas. Hay jardines de hongos en nuestros pies. Tribus alienígenas habitan en la jungla de nuestro cabello. Ácaros diminutos se refugian en nuestra cara. Y albergamos más bacterias que estrellas hay en la Vía Láctea. Nosotros y nuestros microbios formamos una red de vida. De hecho, somos microbios. Cada día, esta familia corriente alberga 100 billones de autoestopistas. En su piel y en el interior de sus cuerpos. Estos colonizadores los mantienen sanos y a veces los hacen enfermar. Tú lo tuviste ayer. No, es de Bradley. E incluso influyen en su comportamiento. Dejad de pelearos. Aunque hasta hace poco tiempo, sabíamos muy poco acerca de nuestros residentes microscópicos. Los gérmenes ostentan una mala reputación. Los consideramos la causa de algunas enfermedades, pero paradójicamente no podríamos sobrevivir sin ellos. Tenemos una visión muy focalizada. Las bacterias son malas, los arqueanos son malos, todos esos bichos que crecen en mí son malos, destruyámoslos. La mayoría de esos organismos son beneficiosos para nosotros, nos ayudan, no son nuestros enemigos. Nuestra obsesión con los microbios nocivos nos ha impedido ver a los beneficiosos, pero ahora las herramientas genéticas nos permiten contemplar lo que nos habíamos estado perdiendo. Las herramientas moleculares, la secuenciación del ADN, nos han permitido conseguir una visión auténtica de los organismos que hay ahí, mucho más completa de la que habíamos obtenido anteriormente con el cultivo de microorganismos. Decodificando los genes de estas criaturas microscópicas, podemos revelar un nuevo mundo microbiano. Las herramientas genéticas son como el nuevo telescopio. Imaginemos que a un geógrafo que ha estado estudiando los fiordos en Noruega durante toda su carrera, de pronto alguien le dice: hemos descubierto América y Australia, y nadie había oído hablar jamás de esos lugares. Por primera vez, podemos ver los microbios que viven en nosotros y dentro de nosotros. Es una especie de fiebre del oro. Es realmente emocionante. Los científicos se han embarcado en un viaje al universo inexplorado de nuestro propio cuerpo. Están descubriendo cómo estamos conformados y cómo nos mantenemos con vida gracias a los microbios que viven en nosotros. Igual que la corteza terrestre cubre nuestro planeta, la piel cubre nuestro cuerpo. Una barrera impermeable entre nosotros y los gérmenes invasores. Pero solo nos damos cuenta de lo importante que es cuando corre peligro. Yo veo a diario cómo cambia la vida de la gente en un instante. Es el tejido del extremo, ¿verdad? Hay que quitarlo. Fiona Wood es especialista en quemaduras. Su esfuerzo por salvar vidas consiste principalmente en luchar contra los patógenos, los microbios que causan las infecciones. Tenemos bacterias y patógenos por todo nuestro cuerpo permanentemente.
Cuando tenemos una brecha en la piel, tenemos abierta una puerta de entrada y esa puerta permanecerá abierta hasta que cerremos la herida. Así que cuanto más tiempo esté abierta la herida, mayor será el riesgo de sufrir una infección. Por ello, nuestro objetivo es cerrar esa superficie, sellar la herida tan rápido como sea posible mientras las oleadas de infecciones siguen llegando. Si te impermeabilizas, sobrevivirás. Y fundamental para esa supervivencia es la capa de microbios que viven en nuestra piel. Al igual que la atmósfera que protege nuestro planeta, nuestros microbios forman un escudo contra los invasores alienígenas. Si algún patógeno llega a nuestra piel, no es nuestro sistema inmunológico quien se levanta para saludarlo. La primera en saludarlo es la capa microbiana. Pero, ¿de dónde vienen todos estos microbios? La respuesta está en el milagro del nacimiento. Para un feto, el útero es un mundo solitario. Pero en el exterior, un ejército de microbios aguarda su llegada. Cuando nacemos estamos colonizados por los microbios de nuestra madre. Hasta ese momento se nos puede llamar 100% humanos, pero después en realidad solo somos un 10% humanos y un 90% microbios. Como científico es súper estimulante, pero como padre es aterrador. Hacia el final del embarazo, las bacterias que viven en el intestino de la madre migran a la vagina, preparadas para que el bebé las recoja al deslizarse por el canal de parto. Aunque tal vez no lo parezca, estar recubierto de microbios vaginales es un regalo que durará toda la vida. Estos microbios no solo nos protegen contra las infecciones, son esenciales para nuestro estado de salud general. Juegan un papel crucial en la regulación del sistema inmunológico. El sistema inmunológico nunca descansa. Sus células patrullan constantemente nuestro cuerpo para eliminar a los patógenos. Pero esta facultad puede entrañar también peligro. Puede dañar nuestros propios tejidos y por lo tanto debe ser controlado, debe ser contenido, debe ser regulado. El sistema inmunológico cuenta con una fuerza policial interna que lo mantiene bajo constante vigilancia. Si no tenemos un sistema inmunológico regulado, se activa con demasiada facilidad y ataca al cerebro de las personas. Ataca a sus articulaciones, causando artritis, o al contenido del intestino, causando inflamación intestinal. O ataca a cantidades triviales de polen o de caspa de perro, produciéndonos trastornos alérgicos en las vías respiratorias. Y lo que mantiene nuestro sistema inmunológico bajo control son nuestros microbios. Así que si esos organismos están en nuestro intestino, tenemos más policía, más control del sistema inmunológico, de manera que no se activa con tanta facilidad. El suministro de estos reguladores microbianos no se detiene con el nacimiento. La madre continúa suministrando cientos de especies de bacterias en la leche materna. Y solo muy recientemente ha quedado claro que la leche materna viene con un conjunto completo de microbios que se han desplazado a través del cuerpo de la madre, a través de la linfa, y han penetrado en la leche que el bebé ingiere. La leche materna contiene también azúcares que el bebé no puede digerir. Estos actúan como fertilizantes para la flora intestinal del bebé. La leche materna es un ejemplo realmente increíble de cómo nuestro cuerpo evolucionó para ayudar a estos microbios a llegar a la siguiente generación. Cuando el niño alcance los 2 años y medio de edad, habrá desarrollado una comunidad microscópica totalmente madura. Se la conoce como microbioma humano.
Forma parte de nosotros en la misma medida que cualquiera de nuestros órganos. No deberíamos considerarlos una parte peligrosa de nuestra maquinaria. Constituyen un componente esencial de lo que somos. Cada uno de nosotros es una sociedad perfectamente articulada de múltiples formas de vida diferentes que dependen unas de otras para su supervivencia. Pero solo estamos empezando a descubrir nuevas especies en los lugares más inesperados. Este pequeño microbio podría determinar nuestra salud. La Tierra alberga hábitats espectaculares. Y algunos conservan su misterio. Pero sabemos mucho menos de los ecosistemas de nuestro propio cuerpo. Partes de nuestro cuerpo son húmedas. Otras son secas. Algunas son calientes y oscuras. Otras son frías y están expuestas a la luz. Somos un mundo con diferentes zonas climáticas. Y al igual que sucede en la Tierra, en el cuerpo humano la vida también se adapta al entorno. Yo empecé a trabajar en bosques tropicales y todos los procesos que estudié allí se están produciendo en mi cuerpo y en el tuyo ahora mismo. Hay especies que son plantas. Hay especies que se alimentan de esas plantas y especies que se alimentan de esas especies. Hay especies que son depredadoras. Hay especies que son parásitos. Hay competencia activa exactamente igual que cuando las raíces de los árboles crecen contra las raíces de otros árboles. Sucede exactamente lo mismo. La experiencia de Rob Tan como ecólogo le dio la preparación adecuada para la exploración de la biodiversidad que albergan nuestros cuerpos. Y uno de los lugares más fascinantes es el misterioso Valle del Olor. La axila. La axila es súper extraña. ¿Por qué tiene vello? ¿Por qué desprende un olor tan extraño? ¿Qué demonios ocurre con ella? Es un entorno muy particular. Tiene unos niveles de humedad altos y glándulas apocrinas humanas. Y son glándulas que no producen realmente sudor. Según algunos investigadores, lo que producen en realidad es alimento para microbios. Es un alimento inodoro. Y la axila lo libera con un nivel de densidad increíble. Las axilas por sí mismas no tienen olor. El pelo no tiene olor. La mayor parte de nuestro cuerpo no tiene olor. Esos olores son todos microbios. Las bacterias proliferan en la transpiración que liberan nuestras glándulas apocrinas, pero no son activas hasta que alcanzamos la pubertad. Y ese es el motivo por el que los bebés desprenden un olor dulce. Buen chico. Y los adolescentes no. ¿Por qué alimentamos entonces a los microbios en nuestras axilas? Tenemos pistas. Tenemos respuestas en otras especies. Los lémures tienen las mismas glándulas en la zona del pecho. Y en este caso, parece que las utilizan para identificarse entre ellos. ¿Eres mi primo o no eres mi primo? El olor corporal ayuda al lémur a determinar si una pareja potencial es un pariente demasiado cercano. La atracción sexual es, literalmente, una cuestión de química. Otros mamíferos no tienen las glándulas en las axilas. Se encuentran en la zona del ano y los órganos sexuales. Parece que a medida que comenzamos a erguirnos más y empezamos a interactuar entre nosotros así, si queríamos olernos unos a otros, el pelo y el olor tenían que ascender. Lo que significa que nuestras axilas tienen una influencia notable en nuestra forma de relacionarnos y de emparejarnos. No son solo los músculos y los bikinis los que acercan a los hombres y a las mujeres, es el olor de nuestra biodiversidad particular. Las bacterias proliferan en todos los rincones de nuestro cuerpo. Y uno de los ecosistemas más ricos es nuestro ombligo. Es un pequeño cráter,
una cicatriz que llevamos a lo largo de toda nuestra vida y a la que apenas prestamos atención. Pero para los científicos del Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, el ombligo es un lugar realmente misterioso. Este es el lugar donde se está desarrollando el proyecto de biodiversidad del ombligo. Se han reclutado cientos de voluntarios para hurgar en su ombligo con un bastoncillo de algodón con el fin de encontrar nuevas especies. El potencial de nuestra investigación se basa en el hecho de que nos permitirá tomar muestras de muchos ciudadanos y científicos, y ese potencial no se puede adquirir si la gente no se involucra en el proyecto. Bienvenidos al Teatro Daily Planet. Brian Mallow se presenta como humorista microbiano. Vamos a hablar de algunos proyectos científicos con ciudadanos y sobre la vida que habita en nosotros. Vamos a hablar de seres diminutos, algo realmente fascinante. Una enfermedad infecciosa entra en un bar y el barman le dice: "No servimos a enfermedades infecciosas". Y ella le contesta: "Pues no eres muy buen huésped". Reírte quizás te haga tener una mente más abierta hacia el tema en cuestión y a lo mejor lo convierte en algo más memorable. Queremos que cojas el bastoncillo con cuidado y lo extraigas, ¿de acuerdo? Te lo colocas, lo giras y sacas toda la suciedad, todos los microbios. Mientras lo giras, estás cogiendo organismos vivos individuales. Simplemente tocándolos, ¿eh? No ardillas ni nada parecido, sino bacterias, arqueanos, proteus, hongos. Perros, gatos. Perros no creo, aunque tienes un ombligo bastante profundo, así que no descarto nada. Aunque grandaneses supongo que no. Estoy intentando no mirar, pero ya veremos si aparecen en el bastoncillo. No, yo lo mantengo limpio, no creo que haya nada ahí dentro. De hecho, el ombligo está lleno de vida. Está protegido contra el ataque químico del jabón y suele estar a cubierto frente a las inclemencias del tiempo. Todo ello lo convierte en un candidato ideal para el descubrimiento de nuevas especies. Durante mucho tiempo se ha dicho que el toldo arbóreo de las selvas tropicales es la última frontera, y es verdad que sabemos muy poco acerca de ese toldo arbóreo. Pero no sabemos más de nuestro propio cuerpo. El estudio sobre el ombligo ha revelado especies nunca antes imaginadas en nuestro cuerpo. Una persona albergaba una forma de vida arcaica que solo se había visto antes en el entorno más extremo del planeta, en los respiraderos del océano profundo. Lo interesante es que si observamos la diversidad bacteriana que habita en el ombligo humano, tenemos una enorme cantidad de variaciones entre los 60 individuos. No hubo una sola especie de bacteria que se encontrara en todas y cada una de las 60 personas. Al igual que en los patrones de nuestra retina, en nuestras huellas dactilares y en nuestro ADN, la biodiversidad que alberga nuestro ombligo es única. Es nuestra firma microbiana, pero se encuentra en constante estado de cambio. Los lugares a los que vamos, el alimento que comemos, la gente que conocemos, todos influyen en nuestra jungla microbiana. Es nuestra Costa Rica particular, la zona a la que acudimos para encontrar la cantidad enorme de biodiversidad que albergamos. Comparado con la axila, es absolutamente cierto. Hasta el momento, el equipo de la Universidad de Carolina del Norte ha identificado 2.300 especies de bacterias. Es 4 veces la diversidad de aves de Norteamérica. Y esta abundante cosecha procede simplemente de 60 ombligos. Así que en la totalidad de nuestro cuerpo hay miles de especies. La mayoría no tienen nombre. A lo mejor algunas personas tienen muchas menos que otras. Algunas personas tienen centenares de especies viviendo en su ombligo, otras tienen tan solo 6. Y tener menos especies se asocia con peores niveles de salud, lo que aumenta nuestras probabilidades de enfermar. Tal vez las palabras bacteria y microbio tienen una connotación negativa para la mayoría de la gente. Así que a lo mejor necesitan otro nombre. Diminuto superamigo. Al igual que necesitamos biodiversidad para mantener la vida en la Tierra, necesitamos una variedad de microorganismos para proteger la salud de nuestros ecosistemas humanos. En cada centímetro cuadrado de nuestra piel hay más de 1.000 millones de bacterias.
Para ellas es un territorio de abundancia con un extenso suministro de alimento. Cada hora nos desprendemos de 30 o 40.000 células muertas de la piel, lo que equivale a 2 kilos en un año. Parte de lo que consumen es nuestra piel muerta, las escamas de piel humana. Están en guerra unas con otras, incluso nuestras bacterias beneficiosas combaten activamente unas contra otras produciendo antibióticos. Todas intentan ganar, ninguna de ellas quiere quedar confinada en nuestras axilas. Todas y cada una intentan colonizarnos de los pies a la cabeza. Uno de nuestros residentes microscópicos, involucrado en una guerra química, es el Bacillus subtilis. Patrulla en la piel en busca de hongos para atacarlos. Sin ellos, nos despertaríamos cubiertos de moho. Otros microbios, como el Staphylococcus epidermidis, colonizan nuestra piel con un número de individuos tan extenso que queda poco espacio para invasores rivales. Pero el verdadero poder de las bacterias se manifiesta cuando actúan en grupo, y su coordinación requiere un lenguaje especial. Sus genes son proteínas codificadas que les permiten comunicarse entre sí, detectarse unas a otras, controlar su crecimiento y básicamente permitir crecer más a otras bacterias que son más beneficiosas o menos competitivas con ellas. Al entrar en contacto con redes celulares, los microbios conspiran con su propia especie y construyen alianzas con otras bacterias para tener ventaja frente a invasores. Las bacterias son los organismos más exitosos de la Tierra, y parte de su éxito estriba en que son capaces de robar los genes que necesitan para adaptarse y proliferar. Son capaces de cambiar sus genomas con gran facilidad. Y por eso es realmente importante estudiar las bacterias que crecen en nosotros, con nosotros y dentro de nosotros para comprender cuál es su estado estable. Porque cuando un patógeno emerge, suele ser una de esas típicas bacterias que han coevolucionado con nosotros y no han representado un problema hasta que han contraído algo, tal vez procedente de un virus, de otra bacteria, quién sabe qué, y entonces cambian su comportamiento. Esta flexibilidad genética puede transformar a nuestros microbios inofensivos en asesinos implacables. De pronto me sentí muy enfermo. Fui al servicio de caballeros y básicamente caí desmayado al suelo. Pero, ¿cómo puede una minúscula bacteria destruir un cuerpo sano en unas cuantas horas? Human or inhuman, not even the world's greatest scientific minds can answer. Gentlemen, do you realize? By the way, too late. Cuando las bacterias beneficiosas se vuelven nocivas, el resultado puede ser más aterrador que cualquier película de ciencia ficción. Para Andrew Ferguson, una visita a un centro vacacional alpino se convirtió en una lucha a vida o muerte con un dichoso patógeno. Vomitaba y echaba sangre por la boca y la nariz y por los lugares más insospechados. A su llegada, Andrew se dio un baño rápido en la piscina del hotel, totalmente inconsciente de que una rara bacteria de la piel había penetrado ya en su cuerpo. El microbio Streptococcus B entró a través de un corte que tenía en la pierna y sufrí un ataque muy fuerte. El típico ataque en el que el cuerpo se siente abrumado por los microbios y empiezas a temblar constantemente, y terminé en el hospital. Durante las siguientes 12 horas debieron de hacerme todas las pruebas posibles que se le pueden hacer a un hombre y no sabían cuál era el problema. Finalmente, después de tomarme hemocultivos, descubrieron el origen de la infección y durante 3 días me administraron dosis cada vez mayores de diferentes tipos de penicilina. Pero nada funcionaba. Es como estar en una canoa bajando por el río Niágara. Si estamos en un tramo inicial, alguien puede rescatarnos, pero si estamos en un tramo muy avanzado del río, finalmente nada podrá ayudarnos. Y por desgracia, eso es lo que sucede con estas infecciones invasivas. En el último momento, necesitamos que un cirujano intervenga y elimine el tejido destruido. El cirujano me dijo, probablemente vamos a tener que amputarle la pierna. La infección se está extendiendo por la arteria aorta y si no la paramos llegará a su corazón y morirá. Recuerdo que le dije, puedo arreglármela sin mi pierna, pero de ninguna manera sin mi vida.
La fascitis necrotizante es una infección que va devorando literalmente las capas de tejido que rodean los músculos. Y es rápida. Puede causar la muerte en un periodo de 12 horas. Puede extenderse de una forma asombrosamente rápida. A veces podemos presenciarlo con nuestros propios ojos. Este microbio necesita ser vigilado seriamente. 160.000 personas mueren cada año en el mundo a causa de este ataque bacteriano. Aún conservo mi pierna. Como se puede ver, todavía la tengo. Sin embargo, como consecuencia de la infección, tengo que tomar penicilina 2 veces al día. Y lamentablemente, el uso excesivo de penicilina tiende a causar la muerte de los microbios beneficiosos que viven en nuestro intestino. De manera que he acabado sufriendo otras complicaciones como resultado de la enfermedad. Son infecciones terribles. De un día para otro, una persona completamente sana muere, o se salva solo mediante una intervención quirúrgica muy agresiva, lo que indica el enorme daño potencial que pueden causarnos este tipo de bacterias. Pero ¿por qué una bacteria como el estreptococo, cuyos efectos no suelen ir más allá de un simple dolor de garganta, se convierte en un asesino tan virulento? Al profesor Mark Walker le intrigaba este misterio. Era bastante sorprendente. El nivel de enfermedades extremadamente invasivas causadas por esta bacteria había sido muy bajo. Gracias a un ingenioso trabajo genético detectivesco, el profesor Walker rastreó el origen de esta mortífera enfermedad. A mediados de la década de los 80, en la región de las montañas rocosas de Estados Unidos, se produjo un brote de la enfermedad por ingestión de carne infestada por estreptococos. Al investigar este brote, se descubrió la aparición de un nuevo estreptococo del grupo A, que era mucho más virulento y mucho más capaz de causar la enfermedad invasiva. La causa de esta nueva virulencia fue un virus denominado bacteriófago, que invadió el estreptococo y modificó su ADN. El virus inserta su información genética en la bacteria y vuelve a reprogramarla una vez que la ha infectado. La bacteria modificada tuvo tanto éxito que el clon de esa única bacteria se extendió por todo el mundo. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Sharon Lewin, encantada de conocerte. Mucho gusto. Cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿Por qué te ingresaron? Me trajeron en ambulancia. Al despertar de la primera intervención quirúrgica me dijeron que había perdido el dedo meñique y una gran parte del tejido del pie. ¿Tenías alguna herida en el pie o fue algo repentino? Fue más bien repentino, solo tenía un pequeño corte. Hablando con los médicos que estuvieron investigando más acerca de esta terrible bacteria, resulta que puedes infectarte por un coral, por la suciedad, cambiando la tierra de las macetas y cosas parecidas, según tengo entendido. En mi caso creo que pillé la infección caminando por mi jardín. ¿Podemos echarle un vistazo? Por supuesto, prepárense. Y ese es el colgajo, como se puede ver. ¿De dónde procede? Los colgajos proceden de la parte superior de la espalda, así que tengo una enorme cicatriz que va desde la axila casi hasta mi trasero. Desde aquí hasta aquí. Por suerte, las posibilidades de coger una infección invasiva tan grave siguen siendo pequeñas. Por lo general, somos capaces de vivir con estas bacterias en la garganta o en la piel sin contraer la enfermedad. Así que la gente no debe asustarse la próxima vez que tenga un dolor de garganta, porque es algo normal y nuestro sistema inmunológico es capaz de tratar el problema de la forma más adecuada. Sin embargo, para aquellos que se cruzan en su camino con la forma mutante, el estreptococo puede ser fatal. La mayor parte de los microorganismos que viven en nuestro cuerpo son inofensivos, aunque descubrir a qué se dedican puede llegar a horrorizarnos. Les presento al pequeño ácaro parásito llamado Demodex. Habita en nuestras pestañas y se refugia cabeza abajo en los poros de nuestra piel.
Son unos bichos largos y estrechos. Salen por la noche, se pasean por nuestra cara, mantienen relaciones sexuales y regresan a nuestros poros. Son animales, están en nuestra cara y no sabemos mucho de ellos, y eso es suficiente para mí. El proyecto de Rob Dan, Conoce a tus ácaros, trata de arrojar luz sobre uno de nuestros moradores menos conocidos. Podemos preguntarnos, ¿existe algún parentesco entre los ácaros de dos poblaciones humanas diferentes? ¿Tienen los isleños del Pacífico diferentes especies de ácaros respecto a otras poblaciones debido a su aislamiento? ¿Qué tipo de ácaros tienen los pueblos aborígenes de Australia? ¿Han cambiado estos ácaros a medida que lo ha hecho nuestra fisonomía? Es súper emocionante. La gente averigua si tiene ácaros o no y comprueba qué aspecto tienen. Quítate las gafas. Vamos a tratar de tomar una muestra en tu zona T. ¿No los estás limpiando con el algodón? No creo, porque parece ser que les gusta aferrarse firmemente en el interior de los poros de tu cara. Es agradable saber que pueden agarrarse con fuerza. Les gusta vivir entre la grasa de nuestras glándulas sebáceas. Se sienten como en su casa. Aquí hay buena grasa. Sí. Venid a buscarla. Se alimentan de la grasa de nuestros poros. Es posible que también coman microbios. Y es muy probable que alberguen un conjunto muy específico de microbios en su intestino, lo que nos daría pequeñas pistas sobre lo que está pasando ahí. Aparte de alimentarse, reptar y mantener relaciones sexuales en nuestra cara mientras dormimos, el Demodex puede estar asociado a un problema cutáneo muy común, la rosácea. La conexión no se ha establecido con total certeza, pero una de las hipótesis es que la bacteria que vive en el interior del ácaro podría ser la causante del brote de la rosácea. Yo soy propenso a padecer rosácea, así que si existe una conexión entre los ácaros y la rosácea, podría estar teniendo un brote en estos momentos. Sin embargo, el ácaro no es el problema. Como en una muñeca rusa, hay microbios dentro de los microbios, solo que en este caso no tienen salida. Resulta que los ácaros no tienen ano, no tienen orificio de salida. Así que comen y comen, y las heces se acumulan en su abdomen hasta que finalmente se llena y revientan. Los seres humanos solemos reflexionar sobre qué es lo que determina nuestro destino. Yo agradezco que mi destino no esté marcado por el tiempo que tardo en llenarme de excrementos. En última instancia, puede que los ácaros de Brian hayan hecho una importante contribución a la ciencia. Esta es la primera vez que se filma a un ácaro reproduciéndose. Ellos también forman parte de nuestra biodiversidad particular. Estamos indisolublemente unidos a estas criaturas. Lo que somos viene definido por nuestra interacción con otras especies. ¿Qué seríamos sin ellos? Sí, y en qué nos convertimos cuando albergamos especies que son perjudiciales para nosotros. Por tomar un ejemplo muy extremo, el Toxoplasma gondii es un virus que se introduce en nuestro cerebro y cuando lo hace, cambia lo que sucede en su interior. El Toxoplasma gondii es un parásito especialmente astuto. Es un organismo zombi de la vida real y su desenmascaramiento constituye una de las historias más extrañas de la ciencia. Normalmente, un ratón que se precie se aleja todo lo posible de cualquier cosa que huela a gato. Sin embargo, para los ratones infectados por este virus zombie, los gatos se convierten en una especie de imán. Los ratones recogen el toxoplasma del suelo, pero para reproducirse, el parásito necesita llegar hasta el intestino de un gato. Y la mejor manera de conseguirlo es alterar el miedo natural del ratón, haciendo que éste se sienta fatalmente atraído por el felino. Una vez lobotomizado, el roedor se convierte en presa fácil. Sin embargo, el auténtico ganador en toda esta historia es el toxoplasma. Una vez alojado en el intestino del gato, ya puede reproducirse. La pista de este organismo zombi nos lleva hasta Praga, a una de las universidades más antiguas del mundo. El profesor Jaroslav Flegar es un reconocido especialista en el estudio de los parásitos. Por pura coincidencia, justo cuando estaba buscando un nuevo objeto de estudio, se sometió a una prueba de toxoplasmosis y el resultado dio positivo. No me hizo mucha gracia estar infectado por un parásito, pero al mismo tiempo
Era muy interesante. Me refiero a la idea de que aquello podía explicar algunos patrones de comportamiento que había en mí. Normalmente, Flegar era una persona precavida, pero comenzó a manifestar algunos hábitos muy arriesgados, no muy diferentes a los del ratón que se siente atraído por los gatos. Por ejemplo, no tengo miedo en situaciones en las que debería tenerlo. Es un comportamiento muy extraño. Una vez, estando en el Kurdistán, se produjo un tiroteo muy cerca de nosotros y yo permanecí bastante tranquilo. Y no ha sido esta la única situación. Mis reacciones de sobresalto son poco habituales. Cuando alguien toca el claxon detrás de mí en medio del tráfico, me quedo completamente quieto y miro tranquilamente hacia atrás para ver qué sucede. Hasta ese momento, a nadie se le había ocurrido vincular el comportamiento humano a las infecciones por toxoplasma. Y si la corazonada de Flegar era cierta, el virus también podía estar jugando con el cerebro de muchas otras personas. Empecé a estudiar esta hipótesis con el material más barato del que disponemos aquí. Me refiero a nuestros estudiantes. Y el 25% de ellos estaban infectados por el toxoplasma. Estos estudios muestran que las personas infectadas por este virus zombie son mucho más propensas a exponerse a situaciones de peligro. El riesgo de sufrir un accidente de tráfico en los sujetos infectados por toxoplasma es unas 2,6 veces mayor que el riesgo de personas no infectadas. Las implicaciones de este descubrimiento son inquietantes. El toxoplasma es uno de los parásitos humanos más comunes. Tendemos a pensar que nuestra mente es realmente nuestra, pero nuestra investigación muestra que tal vez no sea del todo cierto. Podemos infectarnos por ingerir verduras sin lavar y carne poco cocinada. En algunos países, la infección es masiva. En Francia, donde ingerir carne semicruda es muy popular, la tasa de infección llega hasta el 55% de la población. Así que la próxima vez que se encuentren con un conductor francés imprudente, tengan cuidado. Al mando del volante podría haber un organismo zombie. El pelo de nuestra cabeza es lo más parecido a una selva tropical. Es umbrío, húmedo y rico en nutrientes. Y es el hogar de una pequeña y molesta criatura. El piojo. En nuestro cuerpo se producen historias evolutivas muy interesantes. Y los piojos son, desde ese punto de vista, criaturas fascinantes. Los piojos son fósiles vivientes. Son las máquinas de supervivencia definitivas. Los piojos aparecieron en la Tierra hace entre unos 115 y 130 millones de años, aproximadamente. Eso significa que son anteriores a la gran extinción masiva que acabó con los dinosaurios y aniquiló al 75% de todas las especies. En el Museo de Historia Natural de Londres, el Dr. Vincent Smith tiene un interés especial en estos parásitos chupadores de sangre. En total existen alrededor de 5.000 especies de piojos. Este de aquí es un piojo del cuero cabelludo humano. En concreto, una hembra está muy adaptada a la vida en los seres humanos. Posee unas garras gruesas y afiladas y un surco por debajo donde encaja el pelo para que pueda aferrarse a él. El piojo necesita a su anfitrión para vivir. Si se desprenden, se acabó. Mueren. En la parte frontal se encuentra la boca, de la que salen unos tubos diminutos y afilados capaces de encontrar un vaso sanguíneo y alimentarse de nuestra sangre. Sin embargo, pese a estas características avanzadas, los piojos son incapaces de caminar, reptar o volar. Y llevan una vida solitaria hasta que los seres humanos nos juntamos. Cuando nuestros cuerpos entran en contacto, los piojos no pierden la oportunidad de saltar del barco.
Una de las razones por las que los piojos se propagan con especial rapidez en niños pequeños se debe a que muchas de las barreras sociales que tenemos normalmente como adultos no existen en ellos. Se pasan el tiempo tocándose y abrazándose unos a otros, lo cual es un medio perfecto para la transmisión de los piojos. En una clase de cualquier colegio, los piojos pueden trasladarse a varias cabezas en el espacio de 1 hora. Los piojos de la cabeza son muy difíciles de eliminar. Casi ninguno de los insecticidas tradicionales funciona y hay que recurrir a otros medios, generalmente físicos, para deshacerse de ellos. Pero los piojos causan algo más que una irritación. Nos han cambiado de una manera fundamental. Una de las características más sorprendentes del cuerpo humano es la ausencia de pelo. El pelo fue un gran avance evolutivo, un cálido abrazo en un día frío que permitió a los mamíferos vivir en condiciones demasiado hostiles para los reptiles y las aves. Y una vez que el pelo se desarrolló hace 120 millones de años, se perdió en raras ocasiones. Sin embargo, los seres humanos hemos acabado prácticamente sin pelo. ¿Por qué? Algunos científicos piensan que fue una ayuda para librarnos de las molestas infestaciones provocadas por unos pocos ectoparásitos como piojos o pulgas, ya que estos no pueden aferrarse a la piel desnuda. Una capa de pelo es un refugio seguro para garrapatas, piojos, pulgas y otros chupadores de sangre, y no son simplemente molestos. Algunos de ellos pueden ser portadores de enfermedades letales. Los piojos, las pulgas y el resto de sus parientes no nos matan por sí mismos, sino porque la mayoría de estos ectoparásitos que nos chupan la sangre son también capaces de transmitir enfermedades. Y los individuos que tenían menos pelo tenían menos posibilidades de contraer las enfermedades transmitidas por esos ectoparásitos. La falta de pelo era un atractivo signo de buena salud, al igual que el brillante plumaje de las aves es un anuncio de que se encuentran libres de parásitos. La selección sexual aseguró que los genes de los individuos carentes de pelo se transmitiesen a la siguiente generación. Y desde entonces, estamos cada vez más obsesionados con la eliminación del pelo. Gastamos miles de millones al año en hojas de afeitar y en depilarnos. Pero algunas partes de nuestro cuerpo siguen siendo peludas. Esto desconcertó a Robin Wise, profesor de la Escuela Universitaria de Londres. ¿Por qué tenemos vello púbico? Mi hipótesis, y es una mera suposición, es que el vello púbico no es solo un vestigio de cuando éramos peludos. Tiene que ver con una selección evolutiva. Si esta idea fuese correcta, tendríamos que encontrar vello púbico en nuestros parientes más cercanos. El profesor Wise quiso averiguarlo. Fue una excusa perfecta para ir al zoológico con 2 de mis nietos. Y mientras ellos observaban las travesuras de los monos, yo me fijé en sus zonas genitales. Y comprobé que carecían de vello púbico. Poseen algo de pelo, pero en cualquier caso, entre los simios y los monos es más corto y más suave que en otras partes del cuerpo. Al contrario que los seres humanos tienen menos vello alrededor de la zona genital. De modo que si nuestros parientes primates no tienen vello púbico, ¿de dónde procede el nuestro? Los seres humanos sexualmente inmaduros, como los niños, carecen de él, pero los hombres y las mujeres sí lo tienen. ¿Podría el vello púbico haber evolucionado para indicar que un apareamiento podría ser fructífero? La clave de este rompecabezas está precisamente en esos molestos parásitos, los piojos. Se suponía que los piojos del pubis eran parientes cercanos de los piojos del cuero cabelludo, lo cual tendría sentido si ambos procedieran de una época en la que estábamos completamente cubiertos de pelo. Pero si los examinamos más de cerca, ambos no podrían ser más diferentes. Los piojos del pubis o ladillas poseen unas garras grandes para aferrarse a los pelos gruesos.
no podrían vivir en nuestra cabeza, lo que significa que los adquirimos al igual que el vello púbico después de perder nuestro pelo corporal. El pariente más cercano de la ladilla que conocemos es el piojo del pelo del gorila. Ellos tienen el pelaje grueso y sus piojos están perfectamente adaptados para vivir en pelos gruesos como los del vello púbico, si se diera el caso de que saltasen a los seres humanos. Así que parece ser que hace unos 8 millones de años, un antepasado de los gorilas modernos y uno de nuestros antepasados se acercaron lo suficiente como para intercambiar los piojos. Tiene que haber existido algún tipo de contacto físico para que nosotros adquiriéramos ese piojo. Lo que pasó en ese momento, solo el antepasado del gorila y nuestro antepasado lo saben, aunque sospecho que fue un poco escabroso. Se supone que hubo un contacto sexual. De una cosa no hay duda. De una manera o de otra, nos transmitieron las ladillas. Desde entonces, los piojos genitales han viajado por el mundo con nosotros, pero ahora nos estamos vengando. En 1987, 7 mujeres brasileñas, las hermanas Padilla, abrieron el salón J Sisters para ofrecer lo que ellas denominaban la cera brasileña, la eliminación completa del vello de la zona púbica. La primera vez que me lo hice me sentí un poco incómodo, pero de inmediato noté grandes cambios. Sudaba menos en verano. En solo unos pocos años, esta forma de depilación ha pasado de ser algo exótico a algo cotidiano. Se hizo muy popular. Gente de la televisión y de todas partes querían saber qué era aquello. Es la innovación más exitosa de la peluquería desde la invención de la permanente. Me depilo aproximadamente cada 5 semanas. Soy un adicto. Pero esta adicción a la cera brasileña amenaza con llevar al piojo del pubis a su extinción. Si les privas de su hábitat, pueden trepar, pero no instalarse allí. Es un motivo de orgullo para nosotras saber que podríamos causar su desaparición. Es un bicho muy desagradable. Imaginen a un conjunto de especies como esta, acostumbrada a aferrarse a nuestro cuerpo, perder de pronto su hábitat cuando nosotros perdimos el pelo. Evolucionamos hacia la ausencia de pelo para librarnos de los parásitos, exponiendo nuestra piel oscura al sol africano. Pero a medida que nos aventuramos hacia climas más fríos, nuestra piel palideció. Debemos estas diferencias en el color de nuestra piel a nuestra interacción con los organismos que viven en nosotros. Aspectos fundamentales que definen lo que somos están vinculados muy posiblemente a estos pequeños organismos que se arrastran por nuestra piel y se aferran a nuestro pelo. Los seres humanos no estamos solos. Estos organismos han sido nuestros perennes compañeros y constituyen la fuerza que se oculta detrás de nuestra salud, nuestro color de piel e incluso nuestro comportamiento. Lo que somos se lo debemos a ellos. Los microbios nos han hecho tal como somos. La vida es una lucha sin fin, una batalla por alimento y sexo. Pero a menudo, la estrategia ganadora es un equilibrio de poderes, una tregua entre rivales. Lo mismo sucede en el interior de nuestro cuerpo, donde billones de organismos han evolucionado para compartirnos. Hay gusanos en nuestros intestinos, colonias de bacterias en nuestros dientes, hongos que proliferan en nuestros pulmones y virus que se incrustan en nuestro ADN. Colectivamente, este conjunto de microbios se denomina microbioma humano y forma parte de nosotros en la misma medida que cualquiera de nuestros órganos. Somos un conjunto de muchos organismos diferentes, incluidos nosotros. Los microbios nos han ayudado a evolucionar. Nos han convertido en lo que somos.
Estaban ahí desde la evolución de los seres humanos como cazadores y recolectores, e incluso desde la evolución de los mamíferos. Pero en un abrir y cerrar de ojos nos hemos separado de la naturaleza. Hemos pasado de una vida en la que estábamos expuestos a miles y miles de especies diferentes, en la que comíamos comida que conservaba todavía suciedad, en la que teníamos gusanos, a de repente vivir en unos entornos en los que nos convencemos de que todas las demás especies, aparte de nuestros perros, nuestra pareja y nuestros hijos, son malas. En la creencia de que nos hace más saludables, hacemos todo lo posible para eliminar los microbios de nuestro cuerpo. Hemos desatado una guerra entre gérmenes y ahora estamos pagando el precio. La medicina moderna consiste básicamente en matar a las especies nocivas. Si algo malo nos hace enfermar, lo matamos y nos encontramos mejor. Pero la idea de que nos falta algo beneficioso y es por eso por lo que enfermamos, no está dentro de nuestros parámetros de pensamiento. La medicina que podría abordar esta cuestión de la forma correcta tendría que pensar en el cuerpo como un ecosistema. En esta revolución de la medicina, son los microbios los que nos salvarán. Este es un viaje al interior del cuerpo humano. Nuestras entrañas son un campo de batalla y es nuestra salud lo que está en juego. Nuestro recorrido comienza en la boca. No todo marcha bien en la entrada principal. La caries dental en el mundo actual, estoy hablando de todos los países, ha adquirido proporciones de plaga. La caries dental afecta actualmente a alrededor del 90% de los niños en todo el mundo y puede conducir a enfermedades graves. Es una epidemia de la edad moderna. Comparados con nosotros, nuestros antepasados tenían los dientes totalmente blancos y ni siquiera se los cepillaban. Es un misterio que ha fascinado al profesor Alan Cooper, que se dedica al estudio de la dentadura a través de las diferentes épocas. Cuando examinas las poblaciones de cazadores-recolectores, ves muy pocas señales de caries dental. Tienen un aspecto realmente bueno. Pero cuanto más nos acercamos al hombre moderno, peor es el estado de la dentadura. Cuando pasas de la fase de caza y recolección a la fase de la agricultura, los dientes tienen un aspecto horrible. Hay caries, enfermedades en las encías, debido a las bacterias que hay en la base de la dentadura, patologías perniciosas. Y las consecuencias son mucho más profundas que una mala dentadura. Si Cooper pudiera descubrir qué es lo que ocurre en el interior de nuestra boca, podría ayudar a explicar el surgimiento de algunas de nuestras enfermedades más graves. Pensamos, estoy sangrando un poco, tengo que ir al dentista. Tampoco es grave. Pero de lo que no nos damos cuenta es de que esas bacterias están filtrándose a través de las encías, penetrando en nuestro sistema sanguíneo y estimulando todo tipo de respuestas por parte de nuestro sistema inmunológico. Y esas respuestas se asocian cada vez más a un enorme abanico de enfermedades occidentales. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, parto prematuro, cáncer. La lista es interminable. De una u otra forma, la clave de todo son las bacterias. Hay más de 100 millones de bacterias en cada gota de saliva, un ecosistema con 700 especies diferentes. Y no hay un lugar que les guste más que la superficie húmeda de nuestros dientes. Ahí forman una capa o biopelícula que los dentistas denominan placa. Sucede cuando dormimos. La capa de bacterias que hay en nuestros dientes se calcifica y se va acumulando lentamente. Eso es lo que nos quita el dentista. Proporcionamos a las bacterias un hogar. Y es algo beneficioso para nosotros, porque sin ellas no tendríamos dientes. Los microbios que hay en nuestra boca nos protegen de los alimentos que ingerimos. Hemos evolucionado con la presencia de ácidos. La mayor parte de nuestra dieta es esencialmente ácida. Al mismo tiempo, el esmalte que recubre la superficie del diente es inorgánico y se disuelve en ácido. Así que tenemos un problema a la hora de averiguar qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué el diente deja de disolverse? La respuesta es la biopelícula.
una densa capa de bacterias adherida a nuestros dientes. De la misma manera que el ácido elimina el esmalte, las bacterias llenan los orificios. El diente empieza a disolverse. Los productos en bruto de ese proceso quedan atrapados en la biopelícula y en el entorno adecuado son reutilizados para curar el diente. En una boca sana, todo funciona de forma equilibrada y las bacterias beneficiosas nos protegen de la caries. Estos dentistas han estudiado a través del microscopio la evolución de nuestros dientes a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué ha cambiado? Solo podemos juzgar eso si sabemos el aspecto que tenían antes. Pero había un problema. En la dentadura de los cráneos de los museos no quedan bacterias vivas. No parecía que hubiera una forma de poder observar el aspecto que tenía el microbioma bacteriano en el pasado, hasta que pensamos en la placa calcificada de los dientes. Fue una solución ingeniosa. Atrapados en la placa de nuestros antepasados estaban los restos fosilizados de un gran número de bacterias, y comparadas con las nuestras, había una notable diferencia. Todo se vuelve absolutamente extraño cuando llega la Revolución Industrial en 1850. De pronto están disponibles grandes cantidades de azúcar y harina procesadas, y en ese momento la diversidad de bacterias en la boca se desvanece. Y cantidades enormes de esta bacteria patógena aparecen en todas las dentaduras que estudiamos. Una gran cantidad de bacterias causantes de enfermedades ha invadido nuestra boca. Proliferan en nuestra dieta moderna de comida procesada, y ello ha provocado un cambio de escenario. Estos organismos nos convierten en pequeñas fábricas de ácidos. Producen ácidos en la superficie del diente, disolviendo el esmalte y reduciendo el pH del entorno. Y son capaces de soportar esos bajos niveles de pH, esas condiciones hostiles que otros microbios de la boca no son capaces de soportar. Las bacterias beneficiosas a las que no les gusta vivir en condiciones ácidas, las bacterias que normalmente mantienen a las bacterias nocivas bajo control, igual que sucede en el estómago, mueren. Los cambios en nuestra dieta desataron una guerra dentro de nuestra boca. Y los malos están ganando. La acidez del interior de nuestra boca es un problema. Pero existe un lugar en donde no podríamos prescindir de ella, nuestro estómago. Es un filtro que mata a muchos patógenos. Comemos alimentos llenos de microbios, y una de las razones por las que esos patógenos no nos colonizan es porque tenemos un estómago capaz de adaptarse para lidiar con los microbios. Una persona sana puede comer prácticamente cualquier cosa porque el 90% de las bacterias que hay en los alimentos las mata el ácido del estómago. Es capaz de disolver clavos, y a lo largo de los años hemos oído historias de personas que se han tragado cuchillas o clavos y unos cuantos meses después han echado un vistazo a su estómago y solo quedaban fragmentos oxidados. Habían sido digeridos casi por completo. La única bacteria que sobrevive al baño ácido es el microbio conocido como el demonio gástrico, Helicobacter pylori. Es muy interesante, se encuentra en un punto intermedio entre los microbios nocivos y los inofensivos y beneficiosos. Nadie conoce mejor este microbio que este médico australiano. En 2005 compartió el premio Nobel con Robin Warren por haber descubierto el poder que tiene sobre nosotros. La razón por la que nadie buscaba bacterias en el estómago antes de la década de los 70, cuando el Dr. Warren las vio por primera vez, era porque pensaban que las bacterias no podían vivir en ácido. Es demasiado peligroso. Pero ahora sabemos que algunas bacterias han aprendido a sobrevivir en entornos extremos. Y el demonio gástrico es una de ellas. Así que la cuestión era cómo sobreviven las bacterias en ácido. Y el siguiente descubrimiento fue que las bacterias pueden producir amoníaco y el amoníaco neutraliza el ácido. El Helicobacter ostenta una pésima reputación. No en balde se le conoce como el demonio gástrico. Causa cáncer de estómago y úlceras gástricas. Marshall y Warren fueron los primeros en mostrar que las úlceras no eran producidas por estrés o comida picante como se pensaba, sino por la infección del Helicobacter.
Sin embargo, nunca pudimos explicar por qué mucha gente que tenía la bacteria nunca había sufrido una úlcera, de manera que los escépticos siempre podían decir: debéis de estar equivocados, porque hay mucha gente con Helicobacter y en su vida han estado enfermos. Y más misterioso aún es que en el mundo en vías de desarrollo, donde el demonio gástrico prolifera, casi nadie padece úlceras. Por alguna razón, una bacteria peligrosa para los ricos es inofensiva para los pobres. Y la diferencia entre ambos es otro parásito: gusanos. El Helicobacter pylori causa úlceras. Si no tenemos gusanos parasitarios, nos falta una parte del ecosistema de la que no podemos prescindir. Necesitamos el ecosistema completo. Es todo cuestión de equilibrio. La proporción de gusanos y bacterias debe ser la adecuada para que un cuerpo se encuentre sano. Y ello demuestra lo sutil que es el ecosistema. Si eliminamos el Helicobacter, como hacemos hoy en día con los antibióticos, nos encontramos con otro problema. El desahucio del Helicobacter en el mundo occidental ha contribuido al surgimiento de nuevas enfermedades como asma y alergias. Causa cáncer, úlceras, pero posiblemente previene el asma. Y la razón por la que previene el asma es probablemente más importante que el resto de cosas terribles que causa. El Helicobacter es un invasor que mantiene activo nuestro sistema inmunológico y si no está presente, podemos reaccionar de forma exagerada contra cosas inofensivas como el polen o las mascotas. Si pudiéramos encontrar la tensión correcta y fuéramos capaces de controlarla, creo que eso resucitaría al Helicobacter como bacteria útil. Si pudiéramos domesticar al demonio gástrico, podría convertirse en una vacuna viva contra las alergias. Creo que hay todo tipo de posibilidades. Estoy entusiasmado al respecto. Y ya estamos probando productos de Helicobacter en voluntarios humanos en la Universidad de Australia Occidental. Bacterias, hongos y gusanos nos están invadiendo constantemente. De hecho, vienen como guarnición en cada bocado que tomamos. Aunque para algunas personas, ninguna cantidad de estos parásitos parece suficiente. ¿Quieren más? Nuestra comida contiene más de lo que esperamos de ella. Está cargada de bacterias, hongos y a veces huevos de gusanos parasitarios. A Richard Folks le encantan sus huevos con jamón, pero este desayuno ha sido sacrificado en nombre de la ciencia. Folks construyó el primer estómago artificial del mundo y hoy su objetivo es descubrir si los huevos de gusano sobreviven a la prueba del ácido gástrico. Este es mi desayuno. Voy a añadirle unos cuantos huevos de parásitos intestinales y voy a mezclarlo todo antes de introducirlo en el estómago. Allí le espera un baño de ácido clorhídrico que matará prácticamente todo. Todo marcha con normalidad. El aparato está funcionando a 37 grados centígrados, que es la misma temperatura que tiene el cuerpo. Ahora está siendo expulsada la primera muestra. Este es el material que termina bajando hasta el duodeno y entrando en el intestino. ¿Sobrevivirán los parásitos al viaje? Como esperábamos, la mayor parte de estos huevos de parásitos parecen viables. Los gusanos son algunos de los supervivientes más extraordinarios de la naturaleza. Proliferan en algunos de los entornos más inhóspitos del planeta, incluidas nuestras entrañas. Los que viven en nuestro estómago parecen extraterrestres de una película de ciencia ficción. E increíblemente, su lugar de origen son las turbias profundidades de los océanos. Fueron capaces de llegar a tierra colonizando el aparato digestivo de los animales, incluidos nosotros. Van en busca de un sustancioso suministro alimentario, nuestra sangre. A los gusanos parasitarios les encantamos
y nosotros, por nuestra parte, empezamos a corresponderles. Si tuviera la enfermedad de Crohn, o colitis ulcerativa, o esclerosis múltiple, me infectaría a mí mismo sin dudarlo. Un colega y yo nos administramos anquilostomas. Mi colega se administró 20 y yo solo 6. Yo, que soy una persona competitiva, pensé, bueno, voy a administrarme más. El Dr. John Gross y Alex Lucas están enganchados a los gusanos. Los gusanos son a la vez beneficiosos y nocivos. En los países desarrollados donde estamos bien alimentados son potencialmente beneficiosos. El uso médico de los gusanos se está poniendo actualmente a prueba. Hugh Sherdown padece enfermedad celíaca, una peligrosa reacción al gluten que causa diarrea aguda y dolor. Él y Judy Noonan forman parte de un ensayo clínico pionero. Infectamos de forma experimental con anquilostomas a esta gente para ver si la infección tiene un beneficio terapéutico en la enfermedad de Crohn o en la enfermedad celíaca. Se trata de enfermedades en las que el sistema inmunológico ataca el revestimiento de los intestinos causando inflamación crónica. Pero ¿cómo pueden los gusanos solucionar el problema? Lo último que quiere un gusano es que nuestro sistema inmunológico lo expulse. Ellos modulan el sistema inmunológico y lo hacen actuar de manera que en general amortigua la inflamación, y eso los protege, impide que sean atacados. Pero el beneficio de ello es que la inflamación en general desaparece. Y el resultado indica que es la saliva del gusano lo que transporta el ingrediente mágico. Cuando un anquilostoma se instala, libera todo tipo de proteínas salivales y algunas tienen propiedades inmunosupresoras. Con gusanos a bordo, el sistema inmunológico de Hugh ha sido atemperado y debería dejar de reaccionar de forma exagerada al gluten de la pasta. Pretendemos utilizar el anquilostoma para cambiar la respuesta del sistema inmunológico al gluten. Para la gente con enfermedad celíaca, cualquier cantidad de gluten puede ser peligrosa. 6 semanas con gusanos y Hugh ha conseguido un hito. Es una pequeña porción, pero antes incluso esto le habría hecho enfermar. Luego reintroducimos gluten en celíacos que están infectados con anquilostoma. Su respuesta será discreta y empezarán a tolerar dosis bajas de gluten. Para Hugh Sherdown, el experimento fue un éxito. Al final del ensayo, pudo comer un plato lleno de pasta. La terapia con gusanos vivos funciona, pero no creo que pueda convertirse en un método ampliamente utilizado para tratar la inflamación. No obstante, si somos capaces de identificar y utilizar las moléculas responsables, podremos convertirlas en un medicamento mucho más convencional. Pero los pacientes desesperados no están dispuestos a esperar. Un medicamento aprobado tardará muchos años en desarrollarse. Encantado de verla. Igualmente. Siéntese, por favor. Así que personas gravemente enfermas están firmando tratamientos con anquilostomas de forma clandestina. En principio me diagnosticaron colitis ulcerativa. Sí. Y como los medicamentos que estaba tomando no surtían efecto, cambiaron a síndrome de intestino irritable. ¿Puede estirar el brazo, por favor? A la gente se le debería permitir someterse a terapias alternativas, especialmente cuando las otras opciones no parecen muy eficaces. Y por otro lado, si esta terapia no se prueba, no sabremos si funciona, y entonces básicamente estarás comprando un sueño. Velázquez Manoff es escritor científico, pero su interés en las terapias alternativas es muy personal. Toda la vida he padecido asma, he padecido alergias a alimentos y desde los 11 años empecé a padecer una enfermedad autoinmune llamada alopecia areata. Mi sistema inmunológico atacó a mis folículos pilosos y básicamente los cerró. Después de investigar acerca de sus problemas de salud, Moisés siguió los pasos para ser inoculado con el llamado asesino americano, Necator americanus. Se trata de un parásito que ha infectado a los humanos durante siglos. Moisés acudió a una clínica privada en México, justo al otro lado de la frontera de Estados Unidos, donde el uso de gusanos con fines médicos continúa siendo ilegal.
Estaba un poco nervioso porque iba a hacer algo que a la mayoría de la gente le parecerá una estupidez, aunque no tenía miedo porque sabía que científicos en todo el mundo se habían autoinfectado. Estos organismos no se pueden estudiar a menos que mantengas una colonia viva en algún lugar y solo viven en humanos, de modo que las tienen en sus propios intestinos y las cultivan ingiriéndolas. Uno de los científicos que cultivaban sus propios gusanos es el propietario de la clínica mexicana, Gary Naglietti. En la parasitología, la autoexperimentación es una vieja tradición. Así que lo que intentamos hacer es eliminar las barreras de acceso a esta terapia porque no quiero que todo el mundo tenga que hacer lo que hice yo. Cuando enfermé y empecé a buscar acceso, si acudías a los científicos profesionales no podían ayudarte, coartados por las juntas de revisión institucional, las normas profesionales y los métodos de tratamiento convencionales. La vida de Gary Naglietti estaba plagada de enfermedades inmunológicas crónicas. La medicina convencional no le ofrecía ninguna ayuda, así que desesperado recurrió a los gusanos. Pero primero tuvo que encontrarlos. Viajó a Perú, donde el asesino americano era muy común. Recolectar gusanos no es una tarea indicada para aprensivos. El proceso incluye una actividad llamada inspección de letrinas. La inspección de letrinas significa básicamente tomar muestras de tierra y heces, recopilarlas y catalogarlas. Tan divertido como parece. La familia Ortiz resultó ser la más idónea. Y algo para lo que yo no estaba preparado era que tenía que correr más que las gallinas porque intentaban acercarse y comérselo. Si llegaban primero, desaparecería todo, así que tenía que ir corriendo de un lado a otro tratando de espantarlas. Tras recolectar su medicamento, Naglietti se autoinfectó con 7 larvas microscópicas y la progenie de aquellos gusanos la utilizan ahora los médicos para tratar a los pacientes de su clínica. Una vez dentro de nosotros, los anquilostomas se enfrentan a un peligroso viaje, aunque están bien adaptados a los desafíos que nuestro cuerpo les presenta. Si aplicas en la piel 50 larvas vivas de anquilostoma, puedes estar seguro de que esas 50 larvas llegarán al intestino. Las larvas viajan a bordo de vasos sanguíneos y fluyen por el torrente sanguíneo como balsas por la corriente de un río. Atravesarán el corazón antes de llegar a los pulmones. Irritarán un poco el pulmón. Los pulmones producirán un poco más de flema. La flema subirá hasta su garganta y la tragará, ¿de acuerdo? Y llegarán al estómago, que está lleno de ácido. Pero la flema está protegiendo al gusano, de manera que no resulta abrasada por el ácido. Es la naturaleza. Una vez han llegado a los intestinos, los gusanos se presentan al sistema inmunológico tomando su primer alimento sangriento. Y la sensación es desagradable. La fase de los efectos secundarios fue toda una experiencia. Y de no haber decidido no volver a inspeccionar letrinas, no sé si habría terminado el proceso. Los efectos secundarios incluyen calambres, náuseas y diarrea. Es la respuesta natural del cuerpo para liberarse de los parásitos. Son dolorosos. Esos síntomas se fueron desvaneciendo con el tiempo y empecé también a sentir algunos beneficios. Por ejemplo, unos 4 meses después de tomarme los parásitos, llegó la estación de la fiebre del heno y mis alergias desaparecieron totalmente. Fue increíble. Aunque nunca desaparecieron mis alergias al alimento, esas seguí teniéndolas. Los gusanos son capaces de manipular nuestro sistema inmunológico de una forma que la medicina moderna aún no puede igualar. El hecho de que podamos eliminar a todos los gusanos no significa necesariamente que sea una buena idea hacerlo. Aunque en algunas personas funciona, en otras no. Entrevisté a algunas personas que empeoraron, así que yo no lo recomendaría. Pero eso no cambia ninguno de los argumentos evolutivos que estamos planteando aquí, y es que nuestro sistema inmunológico necesita estímulos de este tipo, y de alguna manera tenemos que procurárselos. Estas terapias siguen sin haber sido comprobadas, aunque de uno u otro modo, los gusanos nos están obligando a reconsiderar nuestro enfoque hacia el tratamiento de las enfermedades occidentales. Pero solo son uno de nuestros inquilinos microscópicos. Hay 100 billones más en el lugar menos apreciado de nuestro cuerpo, el colon. El gastroenterólogo Thomas Borody
descubrió el poder de las heces y está salvando vidas con ellas. Una de las últimas regiones inexploradas de nuestro planeta son las cuevas. Albergan especies desconocidas para la ciencia. Y sin embargo, no son nada comparadas con los oscuros recovecos de nuestro intestino. En apenas 1 centímetro cuadrado hay más bacterias que todos los seres humanos que han vivido a lo largo de la historia. En nuestras heces hay 10 veces más células vivas que en el resto del cuerpo, así que somos un 10% humanos y un 90% excrementos. Los microbios del intestino no están solo de paso. Son esenciales para el desarrollo del cerebro, del sistema inmunológico, de nuestra salud en general e incluso de nuestro estado de ánimo y de nuestra forma corporal. Estas bacterias, dependiendo de su composición, pueden controlar el aumento y la pérdida de peso y el desarrollo de la resistencia a la insulina. Nuestra flora intestinal alberga toda una serie de mecanismos responsables de vastos procesos que apenas empezamos a conocer. Y sin embargo, estamos dañando nuestra flora intestinal antes incluso de entender su funcionamiento. Sabemos que cuando tomamos demasiados antibióticos corremos el riesgo de ser atacados por agentes biológicos patógenos. Matan a todas las bacterias beneficiosas y entonces las bacterias dañinas se adueñan del organismo. Así que, en vez de prescribir antibióticos para matar a las bacterias, el gastroenterólogo Thomas Borody hace justo lo contrario. Añade bacterias. Billones. Introducimos más. El profesor Borody es un pionero de los trasplantes fecales. Para tratar las enfermedades digestivas, reemplaza la flora intestinal infectada con excrementos sanos. También a mí me resulta desagradable, pero tienen un gran potencial. En su forma sana, gracias a la ingente cantidad y diversidad de bacterias que contienen, los excrementos son capaces de entrar en el intestino de otra persona y matar a los microbios que causan enfermedades. Aunque a nosotros solo se nos ha enseñado a ver los excrementos como simples desechos malolientes, para Borody son medicina. Nuestro colon es una fábrica en la que se producen bacterias que devoran los alimentos que nosotros no podemos digerir. Las bacterias se los comen y al hacerlo ellas se multiplican, así que tenemos que expulsarlas, por eso defecamos. Y lo hacemos de forma abundante. Una persona normal produce por término medio más de 4 toneladas de heces a lo largo de su vida. Borody ha abierto una nueva frontera en la medicina. Cada mañana, los donantes sanos acuden a su clínica con nuevos suministros para atender a personas con enfermedades gastrointestinales. Katie Angelidis sufre problemas de inflamación intestinal. Estaba acostumbrada a no encontrar respuestas cuando preguntaba qué es lo que me sucedía y cómo podían ayudarme. Cuando sufres problemas intestinales, pasas por un verdadero calvario, así que estás dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir algún tipo de mejora. Borody realiza de 7 a 10 tratamientos como este todos los días, y muchas más personas se someterían a él si pudieran permitírselo. El coste del tratamiento en una clínica resulta prohibitivo, así que la gente lo está haciendo en su propia casa. Mucha gente. Muchos padres víctimas de la impotencia y la desesperación lo están haciendo con sus hijos que padecen la enfermedad de Crohn y otro tipo de inflamaciones. Están dispuestos a lo que sea. Todo es un poco clandestino, pero está sucediendo. La gente trata de buscar el mejor sistema para hacerlo. Te lo introduces por aquí o por el otro lado, o tragas una cápsula controlada por radio con un transmisor que la activa para que realice su función. Existen ya tecnologías muy ingeniosas para intentar resolver el problema. Cuidar de nuestro jardín microbiano nos ayuda también a combatir enfermedades que no tienen nada que ver con los problemas digestivos. Hace 20 años, a William Kostopoulos le extrajeron las muelas del juicio. La intervención se complicó. Mi cuerpo sufrió un shock traumático. Pensaron que había tenido un derrame cerebral. Me enviaron a un neurólogo y me hicieron una resonancia magnética. Después de la resonancia me dijeron que tenía esclerosis múltiple. Fue una noticia devastadora. Hubo momentos en los que tuve deseos de suicidarme. Toda tu vida gira alrededor de medicamentos, doctores, resonancias magnéticas, tratamientos, hospitales.
Cuando vio que no se podía vencer a la enfermedad, Me alegro de verte. decidió acudir al profesor Borody. Me habló de una especie de trasplante, un trasplante de caquita, como él lo llama. Yo estaba abierto a cualquier posibilidad en aquel momento, porque llevaba sufriendo 3 años y medio o 4. William se sometió al trasplante y, por increíble que parezca, se encuentra completamente recuperado. Ahora las cosas son fantásticas, no podrían ir mejor. Tengo 49 años, camino de los 50 ya, pero no me siento un cincuentón, todavía me siento como si tuviera 20 años. Fue un hallazgo fortuito. Teníamos 3 pacientes con esclerosis múltiple, pero no les estábamos tratando por ese motivo. Habían acudido a nosotros con problemas intestinales. Por el momento se trata de resultados anecdóticos. Sin embargo, este nuevo tratamiento para enfermedades digestivas está teniendo unos efectos secundarios aún más intrigantes. Hemos tenido al menos 2 pacientes que se recuperaron de una profunda depresión durante el tratamiento. Yo ni siquiera me había dado cuenta. Uno de ellos me lo dijo después de que le realizáramos el trasplante por otro tipo de trastorno. Me dijo, mi depresión ha desaparecido. Yo le respondí, ¿cómo que ha desaparecido? ¿Cómo es posible? Y él me dijo, doctor, he tenido depresión durante 25 años. Sé cuándo ha desaparecido. Los microbios intestinales influyen en nuestro cuerpo y en nuestra mente de una manera fundamental, aunque todavía inexplicable. Hemos observado grandes cambios en pacientes después de sustituirles la flora intestinal que resultan difíciles de creer. ¿Por qué motivo? Quedan aún muchas preguntas sin respuesta. Si somos capaces de explicar los vínculos entre nuestro ecosistema microbiano y las enfermedades crónicas, representará una revolución para la medicina. Como primer paso, los exploradores del microbioma humano están inscribiendo voluntarios para donar una muestra de excrementos. Actualmente se está secuenciando una gran cantidad de deposiciones humanas en los Estados Unidos y se ha extendido ya al resto del mundo. De manera que cuando realicemos el estudio podremos comprobar las distintas variedades que existen en toda la población humana y estudiar la influencia que tiene en la salud de la gente o en la falta de salud. Estos estudios iniciales han puesto ya al descubierto miles de bacterias que desconocíamos. Nuestro continente interior es tierra desconocida. Estamos colonizados por bacterias que tienen una enorme influencia en nuestra forma de vivir y en nuestra salud durante toda nuestra vida. Para muchas de ellas ni siquiera tenemos un nombre. Pero ya hemos descubierto microorganismos que nos hacen engordar o adelgazar. Un grupo de bacterias llamadas firmicutes favorecen la absorción de grasa por parte de nuestro cuerpo. Dependiendo de las bacterias que tengas, es posible que realices una digestión completa de los alimentos. Entonces, teóricamente, serías una de esas personas que, ingiriendo una pequeña cantidad de comida, engordan 1 kilo al día. Mientras que otras personas pueden ingerir la misma cantidad y no aumentar en absoluto de peso. Tener estas bacterias de la grasa en nuestro cuerpo es el equivalente a comer un trozo de pastel todos los días. Históricamente, añadir a nuestro organismo un grupo de microbios que nos proporcionaban un montón de energía se consideraba muy beneficioso, ya que nos permitía aguantar más tiempo sin comer y sobrevivir con menos alimento. Ahora estamos todos gordos. Por suerte, hay un microbio que nos ayuda a mantenernos delgados. La bacteria Kermansia podría algún día conducir a un tratamiento contra la obesidad. Supongo que en el futuro podríamos tener, por ejemplo, yogures hechos a partir de yogur magro mezclado con bacterias. Y yo comeré muchos. En última instancia, nuestra salud estará determinada por la diversidad de bacterias que albergue nuestro intestino y por el equilibrio entre las beneficiosas y las perjudiciales. Y ese aspecto varía entre una cultura y otra. Si nos fijamos, por ejemplo, en la flora intestinal de las personas que viven en una pequeña aldea africana y la comparamos con la de las personas que viven en Italia, veremos cuán diferentes son. La gente de los países en vías de desarrollo tiene una flora intestinal más rica y equilibrada que la de los países occidentales, y eso explica por qué en los países desarrollados somos más propensos a padecer enfermedades modernas. Uno de los motivos es la dieta. Comemos bazofia. Cuando comemos, no solo nos alimentamos a nosotros mismos, también alimentamos a nuestros microbios. Y en Occidente, estamos alimentando a los microbios que nos hacen enfermar.
Estos microbios nocivos liberan toxinas que provocan una respuesta violenta por parte de nuestro sistema inmunológico y eso nos causa inflamación. Cuando ingerimos comida basura nos inflamamos de inmediato. Nuestros microbios nos inflaman en cuanto sienten la presencia de esa comida. Y esa inflamación se extiende por nuestro cuerpo como un reguero de pólvora. Y cuanto más alto es ese nivel de inflamación, más propensos somos a sufrir todo tipo de trastornos. Son enfermedades características de un sistema inmunológico falto de equilibrio, que van desde el síndrome del intestino irritable a la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn, la obesidad y las alergias. La inflamación está en la raíz de todas ellas. Así como nuestra microbiota bucal se ha visto alterada por ingerir demasiados hidratos de carbono, los antibióticos y una mala dieta han hecho que las bacterias de nuestro intestino dejen de ser nuestras amigas para convertirse en nuestras enemigas. Hemos pasado, en el espacio de muy pocas generaciones, de vivir como cazadores, recolectores o agricultores a vivir en lugares como Hong Kong, donde la gente reside en edificios de 60 pisos de altura, completamente desconectada de la vida silvestre que le rodea. Toda esta red, todo este ecosistema o bioma está cambiando y lo que necesitamos para avanzar es averiguar cómo podemos aprovechar las partes beneficiosas de esta red. La idea de volver a recuperar el contacto perdido con nuestro entorno ha sido el trabajo al que ha dedicado toda su vida un científico británico, el profesor John Stanford. Encontró un microorganismo en un charco de barro africano al que algunos llaman la bacteria milagrosa. Cynthia Stanford sufría un raro trastorno llamado enfermedad de Raynaud. Los dedos se entumecen y se vuelven blancos cuando se exponen a temperaturas frías. Trabajos cotidianos en la cocina como lavar zanahorias o pelar patatas eran un problema. Mis dedos se ponían completamente blancos y se volvían inutilizables. Por casualidad, su esposo, el profesor John Stanford, estaba probando una nueva vacuna contra la lepra. Contenía una bacteria que había aislado en un charco de barro en Uganda, a la que llamó Mycobacterium vaccae. Como nosotros la habíamos desarrollado, quisimos probarla primero antes de hacerlo con otras personas. John y yo nos administramos una dosis cada uno y me di cuenta de que la enfermedad de Raynaud, que había tenido desde que era una niña, había desaparecido. Después se la administramos al resto de la familia, que también tenía la enfermedad de Raynaud, además de otros problemas. Aparentemente, la vacuna resultó útil para el tratamiento de otras enfermedades que padecían en la familia, incluido el cáncer. Mi madre tenía cáncer y la enfermedad de Raynaud y se curó completamente, incluidas las lesiones de la columna vertebral. Le administramos la inyección de Mycobacterium vaccae y alrededor de un mes después, antes de someterse a radiación, nos dijeron que el cáncer había desaparecido. Los resultados eran completamente anecdóticos, pero el tratamiento bacteriano comenzó a obtener resultados sorprendentes también en otros lugares. Pregunté a un médico indio que estaba trabajando con la lepra si quería probar la bacteria en otras enfermedades para las que parecía estar resultando útil. La primera vez que observó un cambio realmente significativo fue en un paciente enfermo de lepra y psoriasis. La psoriasis mejoró notablemente. Estaba tan contento que cuando fuimos allí de visita a la India nos regaló un cabritillo a cambio del bien que le habíamos hecho. El descubrimiento de Stanford se está probando ahora en ensayos clínicos y uno de los más prometedores intenta curar la depresión. Los medicamentos que se utilizan habitualmente para tratar la depresión tienen efectos antiinflamatorios, de modo que una de las formas en que se puede mejorar la salud de los pacientes deprimidos es suprimiendo la inflamación, que es exactamente lo que hace la bacteria Mycobacterium vaccae. Las enfermedades inflamatorias son un problema del sistema inmunológico. Pero ¿cómo es posible que algo tan complejo pueda ser controlado por una bacteria africana? Los seres humanos hemos coevolucionado con estas bacterias a lo largo de la historia, y se cree que hasta los últimos 50 años más o menos hemos estado consumiendo cantidades minúsculas de estas bacterias. De modo que el sistema inmunológico comienza a depender de la presencia de estos microorganismos para activar su fuerza policial, por así decirlo. Sin microbios como el Mycobacterium vaccae,
el sistema inmune se vuelve hiperactivo y causa inflamación constante. Hemos pasado todo este tiempo pensando en nuestro sistema inmunológico como una máquina dedicada a repeler los microbios, como si de un matamoscas se tratase. Pero ahora resulta que nuestro sistema inmune, que pensábamos que había evolucionado para matar microbios, está en realidad controlado por microbios. La vida moderna, sin embargo, nos está aislando precisamente de los microorganismos que necesitamos para mantenernos sanos. Ahora, por supuesto, no consumimos estas bacterias porque hemos esterilizado el agua y los alimentos. Y se piensa que la falta de estas bacterias es lo que contribuye a un aumento de las enfermedades, específicamente enfermedades que están relacionadas con la inflamación. Las pruebas ahora indican inequívocamente que el aumento de estas enfermedades es el resultado de nuestro aislamiento de los microbios con los que hemos evolucionado. Muy pronto, es posible que podamos tratar los trastornos inmunológicos introduciendo los microbios de nuevo en nuestro organismo. Pero el potencial del tratamiento bacteriano va aún más allá. Científicos australianos están ahora inyectando bacterias en los mosquitos para evitar que nos infecten. Los mosquitos son unas criaturas muy molestas. Han desarrollado armas muy elaboradas para obtener el alimento que necesitan para sobrevivir: nuestra sangre. Los mosquitos necesitan las proteínas de la sangre para poner huevos. Solo la hembra del mosquito se alimenta de sangre, y sin ella no podrá fabricar suficientes huevos. Pero estas jeringuillas con patas no solo se dedican a extraer sangre. A menudo nos inyectan parásitos potencialmente letales, causando infecciones graves como la fiebre del dengue. El dengue es causado por 4 parásitos distintos, y cada uno de ellos tiene un efecto muy diferente en su anfitrión. Así que, literalmente, hay que fabricar 4 vacunas en una. Sin embargo, científicos de la Universidad de Monash han descubierto una manera muy elegante de combatir la enfermedad. En lugar de vacunar a los seres humanos, están vacunando a los mosquitos. Estos huevos de mosquito están siendo inyectados con una potente bacteria llamada Wolbachia. El profesor Scott O'Neill ha dedicado gran parte de su carrera profesional a estudiar estas intrigantes bacterias. Comencé con el tema de las bacterias muy joven y lo he estado estudiando toda mi vida. Una de las cosas más sorprendentes acerca de la Wolbachia es lo común que es. En un entorno selvático como este, alrededor de un 70% de los insectos porta la bacteria Wolbachia de forma natural. Y ya que en nuestro planeta hay entre 2 y 5 millones de especies diferentes de insectos, el número de portadores naturales de la bacteria Wolbachia es enorme. Al igual que las bacterias del intestino pueden ser beneficiosas para nosotros, la Wolbachia es beneficiosa para los insectos, protegiéndolos contra la invasión de parásitos. La Wolbachia, que vive en el interior del insecto, se comporta como un probiótico. Hace al insecto más saludable y hace que sea capaz de defenderse de otros agentes patógenos, como el virus del dengue. Pero hay un inconveniente. Los mosquitos que propagan enfermedades como el dengue no portan la bacteria Wolbachia. Así que el reto era encontrar una manera de infectarlos. Nos pasamos años y años tratando de llevar a cabo ese experimento. Muchos estudiantes fracasaron en el intento hasta que finalmente, hace unos 4 años, conseguimos alcanzar nuestro objetivo. Estos mosquitos son portadores de la Wolbachia. Son tan valiosos que los voluntarios sacrifican gustosamente sus tobillos para alimentarlos. Estamos criando miles, en ocasiones decenas de miles, cientos de miles de mosquitos, y los liberamos, no los matamos. Ha habido varios brotes de dengue en el norte tropical de Australia en los últimos años. Así que para probar su teoría, los investigadores han estado liberando mosquitos vacunados en la ciudad de Cairns. Una vez liberada, la bacteria Wolbachia se propaga rápidamente. Cada semana comprueban cuántos de los mosquitos silvestres portan ahora la bacteria, y los resultados están dando sus frutos. De los mosquitos que liberamos en 2011, casi el 100% están infectados con Wolbachia. En todos los lugares en los que ha sido liberado el mosquito, el dengue se ha mantenido a raya. Tras el éxito en Cairns, se han iniciado nuevos ensayos en todo el mundo.
Pero incluso las superbacterias como la Wolbachia tienen enemigos. Como todos los seres vivos, es presa del parásito por antonomasia, los virus. Están por todas partes, en el aire, en la tierra, en los océanos. Y en este momento, dentro de nosotros hay 3 billones. La mayoría son probablemente completamente inofensivos, pero algunos de ellos causan enfermedades mortales. Gripe, sida, viruela. Los virus han matado a incontables millones de personas. Sin embargo, algunos de ellos, los retrovirus, tienen un poder aún más extraordinario. Se han abierto camino hasta nuestro propio núcleo, nuestro ADN. En algunas ocasiones, el virus infecta las células de lo que denominamos la línea germinal. Son aquellas células destinadas a convertirse en óvulos en las mujeres y en espermatozoides en los hombres. Y si infectan esas células y penetran en los cromosomas, estos retrovirus consiguen un viaje gratis a la siguiente generación. Robin Weiss fue el primero en probar que los virus no solo causan enfermedades, sino que pueden convertirse en genes. Fue un gran descubrimiento darnos cuenta de que algo que considerábamos un simple agente infeccioso, como el virus que se traslada de una persona a otra, podía formar parte de nuestra herencia genética. Fue un hallazgo asombroso. Al transformarse en genes, los retrovirus pueden replicarse durante millones de años. Son los supervivientes por antonomasia. Su razón de vivir es replicarse a sí mismos, y si eres capaz de integrarte en otro huésped que va a replicar tu genoma por ti, probablemente has alcanzado el nirvana. Estas invasiones virales del ADN son eventos raros que ocurren quizás una vez en 1 millón de años. Sin embargo, sorprendentemente, hay uno que se está desarrollando en este momento delante de nuestros ojos. El veterinario John Hanger se dio cuenta de que algo raro estaba matando al icono de Australia, el koala. Parecía casi inevitable. Si me llamaban y me decían que teníamos a un koala enfermo, 9 de cada 10 veces era un koala enfermo de leucemia o linfoma. Era lo más común. Cuando investigó el problema, Hanger descubrió un retrovirus en los tejidos cancerosos. Todos los koalas que examinamos y todas las muestras de tejido de las que aislamos ADN y lo analizamos dieron positivo para el retrovirus. Es la primera vez que lo observamos. Y por otro lado, es un ejemplo de lo que sabemos que ha estado sucediendo durante todo el proceso evolutivo. Los seres humanos hemos sobrevivido a invasiones virales como las que han entablado una guerra con los koalas. El ADN humano está lleno de restos fósiles de estas antiguas batallas. Es realmente increíble. Aproximadamente el 8% de las secuencias del ADN humano derivan de los retrovirus. Estamos repletos de retrovirus fósiles. Hasta hace poco, estos genes se consideraban insignificantes, nada más que desechos. Pero ahora sabemos que estos fósiles genéticos han jugado un papel esencial en la evolución. De hecho, sin ellos no podríamos nacer. La misma estratagema que utiliza un virus para infectar a las células permite ahora a una madre y a su feto fusionarse entre sí a través de la placenta. Esto levanta una barrera muy buena y eficiente entre la madre y el feto, que sirve de protección, pero también permite a los nutrientes y al oxígeno llegar al otro lado. Y todo gracias a una proteína que hace millones de años fue utilizada por un virus para infectar nuestras células. No debemos pensar en ellos como una parte temible de nuestra maquinaria, sino como un componente absolutamente esencial de lo que somos. Un antiguo retrovirus ligado ahora íntimamente a cada persona en la Tierra. Y es solo uno de los billones de microorganismos que nos consideran su hogar.
Los microbios marcan nuestra vida e incluso nuestra evolución. ¿Seríamos diferentes sin todos nuestros microbios? Probablemente. ¿Sería diferente lo que obtenemos de nuestros alimentos? Sin duda. ¿Seríamos diferentes en otros aspectos que ni siquiera imaginamos? Casi con toda seguridad. De modo que nuestra existencia es parte de esta complejidad de la vida. No estamos solos. Desde el momento en que nacemos hasta que morimos, vivimos en una delicada relación de equilibrio con nuestra biodiversidad particular. Somos más que humanos. Juntos, nos hemos convertido en superhumanos.